Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Hoy continuamos con el capítulo 15 en su cuarta parte, en donde habíamos ya visto el título de este capítulo, que es Viviendo para bendecir a tu hermano. Y referente a esto, el deseo de Pablo de ir a Roma, pero en los versículos del 22 al 24 dice por qué Pablo aún no ha visitado a los cristianos en Roma. La palabra de Dios dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Esta es la bendita palabra de Dios. Con relación a esto, que había ese deseo de Pablo de visitar Roma, y repitiendo lo que en la palabra de Dios está escrito: por esta causa me he visto impedido muchas veces. Su gran deseo de hacer la obra pionera le había impedido venir a los romanos, aunque él deseaba verlos. Cuando vaya a España, iré a vosotros, decía Pablo. Por lo tanto, Pablo piensa que visitará a los romanos en un futuro viaje a España, donde Pablo predicará el Evangelio en las fronteras. Al detenerse en Roma en el camino, Pablo anticipa que puede gozar del apoyo y compañerismo de los romanos antes que vaya a predicar el Evangelio en las regiones más allá de este lugar. Pero vamos a ver exactamente cómo se va produciendo todo esto. En primer lugar, y nosotros tenemos que ver la forma como se presentó. Probablemente Pablo quería que Roma fuera su base de operaciones para la parte occidental del imperio, aun cuando Antioquía era la base para la parte oriental. Entonces él quería cubrir absolutamente todas estas áreas. Pero la palabra de Dios dice: porque espero veros al pasar. Esto implica que Pablo tenía estos planes, pero las cosas no se realizaron según sus planes. Él sí fue a Roma, y recordemos lo que está escrito: él sí fue a Roma, pero no como misionero en su camino a España, como él quería. Él fue a Roma como prisionero, esperando juicio delante de César, donde predicaría el Evangelio en una frontera diferente y de una manera diferente a lo que él tenía planificado. Dios tenía fronteras inesperadas para el Evangelio en la vida de Pablo, dándole acceso inesperado para predicar hasta al emperador de Roma. Después de su liberación de las prisiones romanas al final del libro de los Hechos, tenemos razones para creer que Pablo logró ir a España, aunque esto no está escrito, y predicó el Evangelio allí. Más adelante vemos en los versículos del 25 al 29 los planes presentes de Pablo. Aquí nosotros también podemos ver el anhelo ahora de Pablo de regresar a Jerusalén. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, decía Pablo. Pablo se detendría en Corinto de camino a Jerusalén, trayendo consigo una colecta de los cristianos, tanto de Macedonia como de Acaya. Esto está escrito allá en el libro de Hechos capítulo 20, los versículos del 1 al 3. Pero la palabra de Dios declara de la siguiente manera: porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles
de los materiales. Esto es lo que dice la palabra. Y la observación que tiene aquí Pablo es muy apropiada porque los cristianos gentiles del amplio imperio romano habían recibido mucho espiritualmente de la comunidad de los cristianos judíos en Jerusalén. Entonces era justo que ayudaran también a los cristianos de Jerusalén en sus necesidades. Esto es lo que estaba manifestando Pablo con relación a esa necesidad que ellos tenían. También está escrito, pasaré entre vosotros rumbo a España. Aquí vemos nuevamente esta declaración que hace Pablo con el anhelo de estar también en España. Ciertamente Pablo iría a Roma después de su tiempo en Jerusalén, pero no de la manera que él lo planeó. Recordemos, él no fue como misionero, sino como prisionero. Más adelante, los versículos del 30 al 33, la petición de Pablo por oración. Pablo suplica, Pablo pide que todos aquellos, en especial en Roma, oren por él, porque él estaba con una situación bastante crítica que le fue profetizado, que le fue dicho, le fue anticipado, que algo iba a pasar. Entonces él dice, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Él corría un riesgo muy grande con relación al lugar este de Judea. Dice, sintiendo que el peligro le esperaba en Jerusalén, siendo advertido, porque una o dos veces fue mencionado y les decían, Pablo, no debes ir para allá. Entonces, siendo advertido varias veces, como está documentado, está escrito en el libro de Hechos, capítulo 20 de los versículos 22 al 23, y también allá en el mismo libro de Hechos del capítulo 21 del 10 al 14. Entonces Pablo sabía que necesitaba las oraciones del pueblo de Dios para que pudiera atravesar la dificultad que se le había prometido o que él ya conocía que lo habían anticipado. Nuevamente, aquí vemos esta frase, que me ayudéis. La idea es que Pablo quiere que los romanos sean copartícipes con él en el ministerio por medio de sus oraciones. En la Nueva Traducción Viviente se menciona la frase de esta manera, que se unan a mí, que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Esto es lo que él está pidiendo a los creyentes allá en Roma. Aquí vemos también un comentario que realiza Smith con relación a lo que estamos estudiando. Los ministros necesitan las oraciones de sus rebaños. Escuche esto, por favor. Con Pablo le instó a que se esfuerce en sus oraciones por sus pastores. Necesitamos sus oraciones y les damos gracias a Dios por ellas. Los pastores son sostenidos por el poder del Espíritu por medio del apoyo de sus congregaciones. Esto es lo que manifiesta Smith, y en realidad todos los líderes, todos los que estamos con ese propósito maravilloso de seguir proclamando la palabra de Dios, necesitamos de las oraciones de toda la congregación. La antigua palabra griega traducida a que me ayudéis es sunagonizomai, la cual significa literalmente agonizar juntos. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se usa esta palabra específica. Entonces, Pablo pedía y decía, yo lo que quiero es el apoyo total de toda la congregación. Igual aquí nosotros tenemos un comentario de Spurgeon donde dice, sin embargo, esta misma raíz de la palabra para agonía es utilizada en la oración angustiada de Jesús en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús le pidió a sus discípulos que agonizaran con él en oración. Fallaron en ese momento crítico y dejaron que Jesús luchara solo. No debemos dejar que nuestros ministros y líderes luchen solos. Nos recuerda que
Carey, quien dice: cuando vaya a la India, yo bajaré al pozo, pero el hermano Fuller y el resto de ustedes deben sostener la cuerda. ¿Podemos negarnos a la petición? ¿No sería una traición? Este es el comentario de Spurgeon. Y aquí tenemos otro comentario también de Spurgeon, en donde él menciona, dice: ¿te asombra que un hombre tan rico en gracia como Pablo deba pedir oraciones a estos santos desconocidos? No tiene por qué asombrarte, responde Spurgeon, pues es la regla de los mayores pensar con más alta estima a los demás. En proporción que un hombre crece en gracia, siente su dependencia en Dios y en cierto sentido su dependencia del pueblo de Dios. Esto es muy importante, que nosotros debamos también depender de esas oraciones, pedir oración al pueblo, saber que ellos están orando por nosotros para sostenernos, porque Dios quiere que nosotros seamos parte de ese pueblo y el pueblo parte de nosotros, para que así que sea liberado de los rebeldes que están en Judea. Recuerde que eso está escrito en la Biblia. Pablo sabía que su peligro en Jerusalén vendría de aquellos que no creían, que eran denominados como los rebeldes. Este fue el caso, como es demostrado y está escrito también en el libro de Hechos, el capítulo 21, versículos del 27 al 28, y el capítulo 22, versículo 22. De todo esto, nosotros lo que estamos viendo es que definitivamente Pablo siempre estaba suplicando, pidiendo ayuda a través de la oración, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Igual, él pedía oración para que todo lo que él haga también podamos nosotros transmitir con la gracia de nuestro Dios. Pablo sabía que la iglesia en Jerusalén era muy conservadora y que algunas veces consideraba a hombres como Pablo como innovadores, peligrosos. Por esta razón, Pablo pedía oración, les pedía en este caso a los romanos que oren, que mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta. Entonces, si bien es cierto, nosotros predicamos la palabra de Dios, pero necesitamos de esa oración para que Dios sea tocando el corazón de aquellas personas que tienen su manera de pensar, tienen sus costumbres y demás. El momento en que nosotros estamos transmitiendo la palabra de Dios, hay corazones duros, hay corazones que no quieren aceptar lo que está escrito. Por lo tanto, para que con gozo llegue a vosotros. Aquí nuevamente vemos que las oraciones de Pablo y los romanos fueron contestadas, aunque no de la manera que ellos esperaban. Y está esto respaldado también en el libro de Hechos capítulo 28 versículo 15, que describe de la siguiente manera: la entrada triunfal de Pablo en Roma, así que él sí llegó a ellos con gozo, aunque también en cadenas. Recordemos, la idea, el anhelo, el deseo que Pablo tenía era de visitar a Roma, a todos los hermanos allí que habían aceptado a Cristo. Pero él lo quería hacer con un viaje misionero. Él nunca imaginó ir a Roma como prisionero. Sin embargo, a pesar de todo eso, y dice, él llegó con gozo, aunque también en cadenas. Esto concluye el capítulo 15, y es por esto que también esta cuarta parte sería la última parte de este capítulo 15, en el cual posteriormente, si Dios permite, estaremos tocando el capítulo 16, que es el último capítulo del libro de Romanos, en donde aquí se menciona, Pablo concluye la carta propiamente a los romanos, excepto en sus saludos personales que está escrito en el capítulo 16.
con lo que nosotros estamos viendo, aquí él concluye con su carta emitida o enviada a los romanos. En el capítulo 16, como dije anteriormente, lo único que estaremos viendo es los saludos que él realiza. Por lo tanto, hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Bendiciones.